Hola mis amigos, muy pero muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto poder saludarlos una vez más en Noticias desde el Centro. Qué bueno que están con nosotros la tarde de hoy lunes ya 9 de noviembre del 2020. Cuando se han ido 314 días, le restan 52. Hoy iniciamos la semana laboral número 46. Hoy están de plácemes las personas que llevan por nombre Almudena. Hoy es el día de Nuestra Señora de la Almudena. Para usted que hoy celebra su onomástico, para usted que hoy celebra su cumpleaños, o para usted que celebra cualquier acontecimiento social, muchas pero muchas felicidades. Los saludamos desde aquí, desde el centro de la República Mexicana, desde León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado. Desde aquí les enviamos un fuerte abrazo para todos ustedes. Sean felices, por favor. Si hoy usted cumple años, celebra su onomástico o cualquier acontecimiento social, felicidades. Yo les invito para que nos siga en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, en Facebook e Instagram. A nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. También le invito para que se suscriba en nuestra página de YouTube y forme parte de esta gran comunidad de Noticias desde el Centro. Vamos a la información meteorológica por allá para Matamoros, Tamaulipas. El día de hoy en Matamoros la temperatura máxima estará en los 30 grados centígrados, la mínima en los 20 grados centígrados. La sensación térmica en los 23 grados centígrados y en estos momentos en Matamoros la temperatura está en los 32 grados centígrados. No hay pronóstico de lluvias para Matamoros para hoy lunes. Están soplando vientos del este-sureste, 6 kilómetros por hora. La humedad relativa 88%, la presión atmosférica está en 1014 milibares. En Matamoros el sol salió el día de hoy a las 6 de la mañana con 43 minutos y se oculta temprano a las 5 de la tarde con 43 minutos. Las condiciones del tiempo para Matamoros. Ahora les informo sobre las condiciones del tiempo para León, Guanajuato. La temperatura máxima estará en los 29 grados centígrados, la mínima en los 9, la sensación térmica en los 11 grados centígrados. La temperatura en estos momentos aquí en León, 28 grados. Hay calma, no soplan vientos. La humedad relativa 67%, la presión atmosférica está en 1025 milibares. El sol salió aquí en León a las 6 de la mañana con 54 minutos y se oculta temprano también a las 6 de la tarde con 6 minutos. Estas son las condiciones climatológicas tanto para Matamoros, Tamaulipas, como para León, Guanajuato. Vamos a las noticias en portadas que publican hoy los principales diarios que circulan a nivel nacional. Dejan más deuda 11 de los 15 gobernadores salientes. Además, detectan megared de firmas fantasmas y particular de AMLO contra empresa fantasma en el año 2018. Al menos 11 de los 15 gobernadores que dejarán su cargo el próximo año 2021 incrementaron la deuda pública de su estado, como Nuevo León, Sonora y Nayarit, que lideran con aumentos mayores al 20%, indica Milenio en uno de los temas de portada. Dejan deuda 11 de los 15 gobernadores salientes. Nuevo León, Sonora y Nayarit lideran con aumentos mayores al 20% en su deuda pública. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda, publica Milenio. A este top 3 le siguen Colima, con un incremento del 18.1% en su deuda, Baja California, con 14.6%, y San Luis Potosí, con 10.3%. ¿Y qué más publica Milenio? Tabasco, Chiapas y Veracruz, 90,000 damnificados y al menos
hay 21 personas muertas. Por otra parte, Reforma. Detectan megared de firma fantasmas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó una red de empresas y de operaciones fantasma, señala Reforma. En ella están involucrados el exdirectivo de OmniLife y de Chivas, José Luis Higuera Barberi, así como las clínicas Láser Visión del empresario colombiano-mexicano Manuel Ignacio Bejarano Restrepo. También publica Reforma, viviría Dos Bocas entre inundaciones. Critican en Macuspana, aquí nadie nos ayuda. A Evo sí y Biden cuestiona AMLO. Lo sobornan con mansión. Se quedarán con ganas de pleito, dice la Secretaría de Relaciones Exteriores. El Universal publica en su edición de este lunes 9, particular de AMLO contra empresa fantasma en el 2018. El actual secretario particular del presidente, Alejandro Esquer Verdugo, pagó por mítines y espectaculares en Puebla durante la campaña presidencial del 2018 a compañías que el Servicio de Administración Tributaria declaró este año, refiere el Universal, por el actual gobierno federal como simuladoras de actividades comerciales. En ese tiempo, Esquer tenía el cargo de secretario de Finanzas del partido Morena. La UIF acusa a Robles de sacar millones Fast Track. Controla la Unión Tepito 10 vecindades. Joe Biden ve hacia adelante y Trump se estanca en el fraude. Esto publica el día de hoy el diario El Universal. Por otra parte, La Jornada dice y publica: la Secretaría de la Reforma, o la Secretaría, mejor dicho, de Relaciones Exteriores, se quedarán con las ganas de una ruptura con Estados Unidos. Independientemente de quién sea designado como presidente de Estados Unidos, el objetivo de México es mantener la mejor relación con el vecino país, pues es considerada estratégica y se tiene que cuidar mucho, afirmó Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Reseña La Jornada, quien agregó que los detractores de este gobierno que esperan una ruptura o rompimiento se van a quedar con las ganas, dice. El planeta supera 50 millones ya de personas contagiadas. Alza de 1 peso en el kilogramo de tortilla. Esto será a partir del 1 de diciembre. Excelsior publica el día de hoy: se cuidará relación estratégica con Estados Unidos. El gobierno de México trabajará para mantener la mejor relación posible con Estados Unidos, sin importar quién sea su presidente, aseguró ayer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indica Excelsior. Al participar en México Cumbre de Negocios, el canciller subrayó que los nexos con el país vecino son estratégicos, por lo que se continuará con la labor para conservarlos y fortalecer la política de cooperación pública. Excelsior. COVID, el reto de Biden. No se dejen manipular. Arranca jaloneo por presupuesto. Mujeres alzan la mano para las gubernaturas. Identifican restos de guerrillero. Confían en el Buen Fin. Esto publica Excelsior en su edición de hoy. El Financiero publica: ven expertos mejor panorama con Biden. Joe Biden se convertirá en el 46 presidente de Estados Unidos y aunque su administración se le dificultará implementar su agenda debido al contrapeso en el Senado, refiere El Financiero. Los analistas esperan un mejor desempeño para la economía mexicana con este gobierno. El Financiero también publica diferencias
entre la Secretaría de Hacienda y Morena en el presupuesto 2021. Afinarán mañana plan integral de apoyo AMLO, publica El Financiero. Por su parte, El Economista publica el día de hoy: corrupción en Cofepris, bajo la lupa López-Gatell. Pemex canaliza cada vez menos crudo a Estados Unidos y más a otros mercados. Pfizer afirma que su vacuna contra el COVID-19 es 90% efectiva. Alianza Federalista presenta estrategia de resarcimiento presupuestario. Adjudicaciones directas alientan la corrupción, dice Juan Manuel Portal, ex auditor de la Federación durante los años 2010 al 2017. Esto publica El Economista en su edición de hoy. Estas y otras noticias las podrá usted leer más ampliamente en su diario favorito. Búsquelos en su puesto de revistas y periódicos. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Pfizer afirma que su vacuna contra el COVID-19 es 90% más efectiva. Pfizer y su socio alemán BioNTech son los primeros fabricantes de medicamentos en mostrar datos exitosos de un ensayo clínico a gran escala de una vacuna contra el coronavirus. Pfizer dice que su vacuna experimental fue más de un 90% efectiva para prevenir el COVID-19, según los datos iniciales de un gran estudio, una victoria en la lucha contra una pandemia que ha causado la muerte de más de 1 millón de personas y ha sacudido la economía a nivel mundial. Pfizer y su socio alemán BioNTech son los primeros fabricantes de medicamentos en mostrar datos exitosos de un ensayo clínico a gran escala de una vacuna contra el coronavirus. Esta eficacia de protección frente al virus SARS-CoV-2 se logró 7 días después de la segunda dosis de vacuna y 28 días después de la primera, indicó la farmacéutica estadounidense en un comunicado conjunto con la firma BioNTech. Los primeros resultados de la fase 3 de nuestro ensayo de vacuna contra COVID-19 proveen las pruebas iniciales de la capacidad de nuestra vacuna para prevenir esta enfermedad, dijo el presidente de Pfizer, Albert Bourla. Las compañías dijeron que hasta ahora no han encontrado problemas de seguridad serios y esperan solicitar la autorización de uso de emergencia de Estados Unidos a finales de este noviembre. Si se autoriza la cantidad de dosis de vacuna, inicialmente será limitada. También quedan muchas preguntas, incluyendo cuánto tiempo brindará protección la vacuna. Sin embargo, las noticias dan esperanza de que otras vacunas en desarrollo también puedan resultar efectivas. Hoy es un gran día para la ciencia y la humanidad, dijo Albert Bourla, presidente y director ejecutivo de Pfizer, en un comunicado. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Acusación de delitos electorales contra Videgaray. Todavía no prescribe, dice el penalista Juan Velázquez. El abogado indicó en la silla roja que el tiempo de prescripción se le debe descontar los años en los que Videgaray Caso fue funcionario federal. La acusación de delitos electorales contra el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, todavía no prescribe, indicó el penalista Juan Velázquez en entrevista. Los delitos electorales prescriben, tienen un plazo y si en ese plazo no se acusa, entonces la acción penal, la posibilidad de acusarlos, se extingue por la prescripción. Sin embargo, se interrumpa si se trata de un funcionario público que tiene inmunidad, que tiene fuero, indicó el abogado en la charla con Enrique Quintana, Víctor Piz y Leonardo Kurchenko.
Perdón. Si esos delitos se cometieron en la época electoral, a partir de que se cometieron, comenzó a correr el plazo de la prescripción, pero luego se interrumpió porque aquellos que hubiesen tenido un cargo y con fuero, como en el caso de Videgaray, por ser secretario de Relaciones Exteriores, habría que descontar esos 6 años con fuero del plazo de prescripción, detalló. El 2 de noviembre se dio a conocer que un juez negó una orden de aprehensión contra Videgaray, también secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Enrique Peña Nieto, solicitada por la Fiscalía General de la República, informó Carlos Loret de Mola a través del medio Latinus. La Fiscalía señala a Videgaray de delitos electorales, cohecho, traición a la patria y asociación delictuosa, tras las declaraciones realizadas por el exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. En agosto pasado, se dio a conocer la denuncia que Lozoya presentó contra Videgaray, Enrique Peña Nieto y otros altos funcionarios. En la demanda, Lozoya ofrece una serie de pruebas que incluyen testimonios y documentos. Además, menciona casos de corrupción, entre ellos lo de Odebrecht, Etileno 21 y a legisladores de las 2 cámaras del Congreso de la Unión. Alianza Federalista presenta estrategia de resarcimiento presupuestario. En una reunión con diputados, gobernadores que integran la alianza expusieron la propuesta para modificar el presupuesto 2021. La propuesta de modificaciones al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación que presentó la Alianza Federalista el pasado viernes incluye el resarcimiento de los 182.937.55 millones de pesos detectados como pérdida para las entidades desde el gasto federalizado para el año entrante, a través del uso de 86.546.02 millones de pesos, es decir, el 47.31% del total. Para el etiquetado de este presupuesto y de programas con presupuesto federalizado como garantía para su ejecución en entidades y municipios por 60.715.80 millones de pesos, así como un incremento de recursos a distintos programas de convenios y del Fondo Regional Metropolitano y de Accesibilidad en el transporte público para personas con discapacidad ramo 23, respetando el monto asignado en el presupuesto 2021, que ascendió a 16.772.20 millones de pesos. La tercera propuesta es tener un incremento de presupuesto para proyectos de inversión federalizables a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y subsanar la pérdida de estos recursos para el 2021, 9.058 millones de pesos. El plan también incluye 96.391.53 millones, es decir, el 52.69% del total, bajo los principios redistributivo y compensatorio del Producto Interno Bruto Nacional. En el caso de la transferencia presupuestal a entidades por concepto de convenios, se propone etiquetar como presupuesto federalizado a distintos programas de convenios con la partida específica 43801, subsidios a entidades federativas y municipios, al menos con la proporción federalizable que contaban en el 2020. De acuerdo con la Alianza Federalista, esto no tendrá un impacto presupuestario, ya que estos fondos cuentan con este presupuesto en el presupuesto del 2021. Solo se etiquetaría para que sea clasificado como convenios entre la Federación y las entidades federativas y municipios, respetando
las proporciones establecidas en el presupuesto de este año 2020. La postura de AMLO ante el triunfo de Biden genera críticas en México y Estados Unidos. Congresistas estadounidenses y políticos de la oposición mexicana manifestaron su desacuerdo ante la petición del presidente López Obrador de esperar a que concluya el proceso electoral en los Estados Unidos. La postura del presidente Andrés Manuel López Obrador de no reconocer aún a Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos, a diferencia de lo que han hecho líderes de todo el mundo, ha generado críticas en ambos lados de la frontera. Tanto congresistas estadounidenses como políticos de la oposición mexicana manifestaron su desacuerdo ante la petición del presidente López Obrador de permitir que concluya el proceso electoral en los Estados Unidos. El pasado sábado, luego de que otros mandatarios de América, incluyendo Justin Trudeau de Canadá, Alberto Fernández de Argentina, Carlos Alvarado Quesada de Costa Rica, Sebastián Piñera de Chile, Iván Duque de Colombia e incluso Nicolás Maduro de Venezuela reconocieran el triunfo de Biden, López Obrador pidió esperar a que se terminen de resolver los asuntos legales e hizo referencia al supuesto fraude electoral que asegura padeció en el 2016. Insólito. Trump debe estar muy aliviado que por lo menos un mandatario ha dicho que hay que esperar que se terminen de resolver todos los asuntos legales. Ironizó el ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán. Joaquín Castro, líder del caucus hispano en el Congreso de Estados Unidos, expresó por su parte que la postura de López Obrador representa un asombroso fracaso diplomático en un momento en que la entrante administración Biden busca una nueva era de amistad y cooperación. AMLO ha sido cómplice de los esfuerzos de Donald Trump de socavar los derechos humanos de los vulnerables solicitantes de asilo, comentó a su vez Verónica Escobar, congresista de El Paso, en reacción a las declaraciones. En México, Marco Cortés, líder del Partido Acción Nacional, pidió al presidente López Obrador reconocer a Joe Biden como presidente electo para comenzar una relación constructiva en favor de ambos países. De no hacerlo oportunamente, evidenciará una nula visión de Estado. Criticó a través de un posicionamiento dado a conocer ayer domingo. Hoy López Obrador se niega a felicitar a Joe Biden por su entreguismo con Donald Trump. Los populismos son derrotables. En el 2021 le ganaremos al populismo mexicano, opinó por su parte Jesús Zambrano, presidente del Partido de la Revolución Democrática, organización a la que perteneció López Obrador y del cual se separó para fundar su propio partido, el Partido Morena. Detenciones de García Luna y Cienfuegos, un reclamo de Estados Unidos a México. Jorge Fernández Menéndez, periodista especializado en temas políticos y de seguridad nacional, habla en entrevistas sobre la reacción que ha tenido en Estados Unidos la falta de resultados de México en seguridad. Las detenciones de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, y de Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional en la administración de Enrique Peña Nieto, pueden ser una reacción de Washington ante los magros resultados de la gestión de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad, considera Jorge Fernández Menéndez, periodista especializado en temas políticos y de seguridad nacional. Nunca se habían dado hechos de este tipo, porque además estamos hablando de García Luna,
un hombre que fue cercanísimo a la DEA, a la CIA y a otros organismos de seguridad hasta el mismo momento de su detención, y en el caso de Salvador Cienfuegos, es un hombre que hace apenas menos de 2 años, en los últimos días que estaba en su cargo, fue condecorado por el Ejército de Estados Unidos y fue considerado uno de sus generales más cercanos. Comenta con motivo de su más reciente libro, La Nueva Guerra, del Chapo al Fentanilo, editado por Grijalbo. Jorge Fernández hace una radiografía en su libro del vuelco que han dado los cárteles de la droga hacia un nuevo producto, el fentanilo, una droga cuyas características han llevado a un auge en su procesamiento en México, que ha significado importantes ganancias para estos grupos criminales, pero que también ha causado 60,000 muertes al año en los Estados Unidos. El apogeo de este narcótico, así como el cambio en la estrategia de seguridad de la presente administración, han derivado en reacciones por parte del gobierno estadounidense, cuyas agencias tenían un papel nodal en los pasados sexenios. Yo creo que las reacciones de los Estados Unidos las estamos viendo. Ahí tenemos la detención poco clara de García Luna y mucho más obscura todavía del general Cienfuegos. Apunta Fernández Menéndez, que señala que el arresto del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional simbra a una institución transeccional como lo ha sido el Ejército en el combate del narcotráfico y en la cual la presente administración ha encargado todo tipo de tareas que van desde la construcción de un aeropuerto hasta las labores de contención migratoria, dice Fernández Menéndez. Adjudicaciones directas alientan la corrupción, dice Juan Manuel Portal. Durante la actual administración, organizaciones civiles han alertado de un aumento en los contratos por adjudicación directa que ha emitido el gobierno federal. Aunque con la actual administración el combate a la corrupción en el país se ha hecho más visible, no existen avances en prevenir este flagelo e incluso hay algunos retrocesos, como el 80% de los contratos gubernamentales se hagan por adjudicación directa, afirma Juan Manuel Portal Martínez. En entrevista vía telefónica con el economista, quien fue auditor de la Federación del 2010 al 2017, es enfático: hay más riesgo de corrupción ahora en adquisiciones de servicios y obras que el que había en los sexenios anteriores. El contador público añade que centrar el combate a la corrupción desde la figura del presidente López Obrador no es suficiente, ya que se debe contar con una estructura de funcionarios públicos capacitados y honestos. Sobre casos como el tema de la estafa maestra o los desvíos de recursos en Pemex y Emilio L., asuntos en los cuales la ASF durante su gestión alertó, Portal Martínez asegura que han existido avances, aunque dice preocupa los tratos diferenciados que han tenido Emilio L. en libertad bajo palabra y Rosario Robles encarcelada en Santa Marta, Acatitla, o el otro, el trato al que busca llegar Emilio Cebadúa, oficial mayor en la Sedatú y en la Sedesol. Detenciones de García Luna y Cienfuegos, dicen las noticias, un reclamo de Estados Unidos a México. Esto fue lo que comentamos anteriormente con las declaraciones de Jorge Fernández Menéndez, periodista especializado en temas políticos y de seguridad. Peso avanza tras victoria de Biden y noticia sobre vacuna de Pfizer. Dólar en 20.05% unidades o 20.05 unidades. El peso mexicano se apreciaba la mañana de hoy lunes después de que el aspirante demócrata John Biden ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos,
y el anuncio de Pfizer acerca de que su vacuna experimental tiene más del 90% de efectividad. El peso mexicano se apreciaba la mañana de hoy lunes después de que el aspirante demócrata Joe Biden ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos, lo que impulsó un mayor apetito global por activos de riesgo. La moneda azteca se cotiza en 20.05 unidades por dólar, con una ganancia del 2.38%. También beneficiada por el anuncio de Pfizer acerca de que su vacuna experimental tiene más del 90% de efectividad para evitar el contagio del COVID-19. El fin de semana, el disputado estado de Pensilvania dio a Biden los más de 270 votos necesarios para una victoria en los comicios estadounidenses, lo que llevó a las principales cadenas de televisión a declararlo vencedor tras varios días de tensión y suspenso. El peso mexicano cerró la jornada del viernes en su mejor semana frente al dólar desde mayo. El tipo de cambio terminó las operaciones en 20.55 unidades por billete verde según datos del Banco de México. El régimen de Nicolás Maduro le aumentó el salario a los militares. Ahora, un general en jefe de Venezuela ganará unos $17 al mes. Mientras la jerarquía de la Fuerza Armada tiene un discurso que no corresponde con la situación económica o social, la crisis arropa a la institución castrense. Es tan risible el sueldo como las pensiones que apenas pueden alcanzar para cubrir algunos alimentos. El grado militar más alto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es el de general o almirante en jefe, que tienen entre otros el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López y el comandante estratégico operacional Remigio Ceballos Ichazo. Con el nuevo tabulador que rige la institución a partir del 1 de noviembre, un oficial de ese rango recibirá, si tiene 1 o 2 años de antigüedad, entre 8.95 o 9.01 bolívares, un poquito más de $17 estadounidenses, según el mercado no oficial, incluidos el sueldo básico y las primas por antigüedad, por hijos y profesionalización, además del factor multiplicador. Hay que destacar que no se sabe cuál es el monto exacto en el caso de Padrino López porque el tabulador solo cuantifica hasta 2 años máximo en el grado militar. Pero el ministro de la Defensa es egresado de la Academia Militar en 1984, promoción general de brigada Juan Gómez Mireles, donde ocupó el puesto 18 de mérito, por lo que pertenece a la última promoción de 30 años en la Fuerza Armada. A partir de ahí, los militares permanecen 33 años de vida militar activa. Esto es allá en Venezuela. Y Mario Delgado viajó a Bolivia como enviado de López Obrador para la toma de poder de Luis Arce. Fue ayer domingo cuando el presidente electo del MAS tome posesión desde La Paz, capital del país, luego de ganar con una mayoría de 55% en primera vuelta. Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, viajó a Bolivia por encargo del presidente López Obrador para representar al mandatario mexicano en la toma de posesión de Luis Arce. El candidato del movimiento al socialismo MAS asumirá el Ejecutivo del Estado Plurinacional Boliviano ayer domingo 8 de noviembre, tras obtener el triunfo en primera vuelta en los comicios del 18 de octubre pasado. Agradecemos la visita del enviado especial del presidente de México, diputado Mario Delgado, el encargado de negocios en Bolivia,
Edmundo Font y la delegación que llegó al país para la transmisión del mando presidencial. Trabajaremos en las relaciones de cooperación entre nuestros países, tuiteó Luis Arce. Delgado presumió su arribo y el encuentro con el presidente electo de Bolivia al compartir una fotografía en redes sociales donde ambos usan cubrebocas y se estrechan las manos. Aseguró que con la llegada de Arce se pone fin al gobierno, al golpismo en el país sudamericano. Con el presidente electo del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, a unas horas de que asuma el gobierno gracias al contundente triunfo del pueblo en las elecciones que le pondrá fin al golpismo en este país para recuperar la libertad y la democracia, publicó el morenista en su cuenta de Twitter. A su vez, los presidentes de la Asamblea de Bolivia agradecieron a López Obrador por rescatar a Evo Morales de puesto del poder tras polémicas elecciones en diciembre del año pasado. México envió un avión de la Fuerza Aérea para ofrecer asilo político al presidente sudamericano al considerar que su vida corría peligro. Agradecer la presencia de nuestros hermanas de México y también muchísimas gracias a nuestro presidente Obrador por salvar la vida de nuestro líder indiscutible a nivel nacional y mundial, Evo Morales. Muchísimas gracias por ese gesto de amistad, por ese gesto más humano que ha tenido con nuestro líder, dijo Freddy Mahamani, presidente de la Cámara de Diputados. Ensamble y exportación de autos aceleran en octubre, ventas tienen recuperación modesta. La producción y exportación de automóviles continúa recuperándose de manera importante. Ya nuestro crecimiento interanual, por su parte, las ventas en el mercado nacional todavía por debajo de los niveles previos a la pandemia. Durante el 10º mes del 2020, la industria automotriz tuvo respiro en materia de producción y envíos al exterior, sumando un mes más a la recuperación tras la crisis histórica generada por la pandemia COVID-19. El ensamble total de autos registró un crecimiento del 8.9% respecto del mismo mes del 2019. En total, dentro del país se produjeron 347.829 autos, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En el acumulado del año, enero-octubre, se ensamblaron 2.465.439 automóviles en el país. Este nivel sí representa un resultado significativamente menor en relación con el año pasado, especialmente por abril y mayo, meses en donde la producción de autos se mantuvo prácticamente en ceros. En ese lapso del año pasado se habían producido 3.288.589 unidades, lo que refleja una caída interanual de 25%. Durante este 10º mes del año, ya solo son 4 firmas las que continúan con números rojos en su producción, que son Kia, con 18.3%, Honda, con una baja del 15.5%, MCA México, con una contracción de 13.0%, y Nissan, con una reducción del 6.1%. En contraparte, Mazda, General Motors y Mercedes-Benz son las automotoras que lideran los repuntes en el total de autos ensamblados. En comparación interanual, registran crecimientos del 100.3.3, 45.2 y 41.1% respectivamente.
El presidente López Obrador dijo que en el presupuesto federal hay recursos suficientes para atender la emergencia en Chiapas y Tabasco provocada por el huracán ETA. En su visita a Tabasco, el presidente López Obrador afirmó ayer domingo que pese a la desaparición del Fondo de Desastres Naturales, la Federación cuenta con los recursos necesarios para atender la emergencia causada por el huracán ETA. Aunque ya no existe el Fonden, que lo utilizaban para comprar equipos y muebles en épocas de inundación y que había mucha corrupción en ese fondo, tenemos muchos recursos del presupuesto nacional para apoyar a damnificados por las lluvias, dijo López Obrador en un video publicado en sus redes sociales. En octubre pasado, el Senado de la República aprobó la extinción del Fonden y de otros 108 fondos y fideicomisos públicos, pese a los pronósticos por la temporada de ciclones que se espera llegue a su fin el 30 de noviembre. Desde el sábado, en una conferencia de prensa celebrada en Tabasco, entidad a la que viajó por la emergencia, el presidente López Obrador también manifestó que la desaparición del fondo no afectará la atención a los damnificados, pues aseguró no hay límite presupuestal para este tipo de emergencias. En su video de ayer domingo, el mandatario federal aparece frente al malecón de Villahermosa, junto con el gobernador de la entidad, Adán Augusto López. Desde ese lugar indicó que se está trabajando para evitar que suba el nivel del agua a causa de las lluvias y así prevenir inundaciones en la ciudad, dijo. Una empresa identificada como facturera entregó una residencia de más de 15 millones de pesos en Jardines del Pedregal a Héctor Taurino Landa Cabrera cuando se desempeñaba como alto mando del Servicio de Administración Tributaria. El 2 de agosto del 2018, la arrendadora Franuliti entregó la casa en dación de pago por un supuesto contrato de prestación de servicios no especificados a quien en ese momento era el administrador central de coordinación estratégica en la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT. Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público inició una investigación interna sobre la adquisición del inmueble ubicado en la Iglesia 143, detectó que Landa tenía como única fuente de ingresos los sueldos y salarios como servidor público, con lo que no le alcanzaba para la adquisición de la residencia que además no reportó ante el órgano desconcentrado de la dependencia ni ante la Secretaría de la Función Pública, aun cuando estaba obligado. El funcionario tampoco manifestó en sus declaraciones anuales del ISR los datos informativos sobre otras fuentes de posibles ingresos de los cuales pudiera derivarse esta operación inmobiliaria. Pero además, Hacienda encontró que Franuliti formaba parte de una red de 324 de factureras. En el caso de la arrendadora fue constituida en el año 2015 y en 2016 compró la casa que le dio a Landa. Además, a pesar del contrato de prestación de los servicios Franuliti con Landa, la compañía no registra operaciones comerciales según la base de datos del SAT, es decir, no emitió un comprobante fiscal digital por Internet por la operación ni declaró la respectiva retención de los impuestos. Biden designa equipo científico que encabezará la lucha de su gobierno contra el COVID-19. El comité científico ayudará a dar forma a la estrategia para combatir la propagación del virus, así como garantizar que una vacuna segura se distribuya de manera eficiente protegiendo a la población de riesgo. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden,
designó hoy lunes 9 de noviembre a los científicos que encabezarán la lucha de su gobierno contra la pandemia de COVID-19, dejando claro cuál será la prioridad cuando inicie su mandato el próximo 20 de enero. El comité asesor estará encabezado por el epidemiólogo y excomisionado de la Agencia Federal de Medicamentos, David Kessler, el ex responsable de Salud Pública, Vivek Murthy, y la profesora de Salud Pública de la Universidad de Yale, Marcella Núñez Smith, según un comunicado del equipo de transición de Biden. El comité contará además con 10 miembros, desde inmunólogos y epidemiólogos hasta expertos en biodefensa y jerarcas de salud pública. Poco antes, el laboratorio estadounidense Pfizer y la vacuna de origen alemán BioNTech informaron que la vacuna que desarrollan en conjunto había probado ser 90% efectiva para evitar contagios de COVID-19 durante los ensayos de fase 3, noticia celebrada por científicos, políticos y mercados. Biden dijo haber recibido la noticia por anticipado la noche de ayer. Felicitó a los brillantes hombres y mujeres que ayudaron a producir este avance y a darnos tal razón para sentir esperanza, pero advirtió que al final de la batalla contra el COVID-19 aún está a varios meses de distancia, destacando la importancia de continuar usando las mascarillas. Andrés Manuel López Obrador decreta reducir el aguinaldo de mandos altos y dona el suyo. Aunque el presidente aseguró que es voluntario el ajuste del aguinaldo a mandos altos, en el decreto que firmó no está establecido. Un día después de que el presidente López Obrador emitiera un decreto para adelantar el aguinaldo de los trabajadores a partir de hoy 9 de noviembre, publicó otro en el Diario Oficial de la Federación, en el que ordena la reducción del 50% para los altos mandos de la Administración Pública Federal. El decreto establece la reducción de 40 a 20 días de salario para el monto considerado para el aguinaldo de este año del personal de nivel de enlace y de mando en las dependencias y entidades del gobierno federal, así como el del personal del Servicio Exterior Mexicano que se encuentra en funciones en territorio nacional. El pasado sábado 7 de noviembre se confirmó el ganador de la contienda presidencial de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, y apenas los principales medios estadounidenses hicieron eco de este ansiado resultado. Diversas personalidades alrededor del mundo externaron su reconocimiento y felicitación al virtual ganador. Entre dichas reacciones, sin duda las más destacables son las de los líderes del Estado de diversos países, así como de los principales organismos internacionales. Pero hay quienes también han atraído los reflectores por no reconocer la victoria demócrata. Se trata, en todo caso, un caso en especial por la cercanía y relación tan profunda que tiene Estados Unidos-México. Vamos a esperar a que se terminen todos los asuntos legales. No queremos ser imprudentes, no podemos actuar, queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y del derecho ajeno. Queremos esperar a que legalmente se resuelvan el asunto de la elección de Estados Unidos, dijo el pasado sábado desde Tabasco el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. México no solo es el vecino del sur de Estados Unidos, su vínculo también incluye una fuerte relación en temas humanitarios como la migración, económicos, como el nuevo Tratado Comercial TEC-MEC, de seguridad, como la cooperación en temas de narcotráfico, y la lista sigue y sigue. De los 60 millones de hispanos que hay en Estados Unidos,
36 son mexicanos, mientras que México es el hogar de 1,5 millones de estadounidenses. Eso explica por qué una reacción así del presidente mexicano causa tanto ruido y despierta tantas críticas provenientes de analistas y medios extranjeros que no se hicieron esperar, principalmente advirtiendo el gran fallo diplomático que el gobierno mexicano está cometiendo. Para el doctor Edgardo Buscaglia, académico de la Universidad de Colombia y prestigioso experto en temas de economía y leyes. Corrijo, académico de la Universidad de Columbia. Todo esto es consecuencia de las raíces autoritarias y demagógicas que él considera han tenido desde siempre a los gobiernos mexicanos, incluido el actual entonces. Ahí apunta el entendimiento que López Obrador ha tenido con Donald Trump. Una filosofía política como la de Trump le resulta más natural a sus instintos, AMLO, que una filosofía política democrática al estilo Merkel o al estilo Biden. Entonces ha tenido México una larga luna de miel con Trump que no es casual. Está basada en muchas visiones en común que Trump y López Obrador tenían. No por nada se estaban abrazando en la Casa Blanca. Trump le denominaba a López Obrador mi amigo y López Obrador hacía lo mismo con Trump. La de Trump es una historia oscura y en esa historia oscura la élite mexicana se sentía muy a gusto, dijo el analista. Por otro lado, Buscaglia, quien también es presidente del Instituto de Acción Ciudadana de México, subrayó que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que ha tenido desde hace un mes a observadores provenientes de 39 países en el proceso electoral en Estados Unidos, declaró infundadas las demandas de fraude hechas por Donald Trump. Además, citó la resolución del organismo. Trump está usando los litigios judiciales para atentar contra la democracia norteamericana. El gobierno de México entregó en extradición a un presunto integrante del cártel de los Beltrán Leiva, Jerónimo Gámez García, también conocido como Jeremías o San Mateo. Es requerido por una corte federal de Estados Unidos para enfrentar los cargos por su posible responsabilidad de los delitos de asociación delictuosa y contra la salud, señaló la Fiscalía General de la República. Según investigaciones llevadas a cabo en México, informó Excelsior, el sujeto es familiar de los miembros del cártel de los Beltrán Leiva y desde el año 2005 y hasta octubre del 2016 formó parte de la organización criminal. Los cargos en contra de San Mateo o Jeremías declaran que sus actividades en el cártel incluían dirigir, administrar y vigilar las actividades del tráfico de drogas en el distrito norte del estado de Illinois, distribuyendo cocaína que provenía de México y de Colombia. La Fiscalía afirmó ayer domingo que cumpliendo el tratado de extradición firmado por Estados Unidos, Gámez García fue entregado por ser requerido por la Corte Federal del Distrito para el Distrito Norte de Illinois. La entrega del extraditado fue llevada a cabo en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Toluca, en el Estado de México, donde agentes estadounidenses lo recibieron para realizar su traslado final a Chicago, Illinois. Por honor y disciplina, difícil que Cienfuegos revele nombres de más implicados. El historiador Marcelino Juárez afirma que bajo ningún escenario se prevé que el general busque algún beneficio con la justicia estadounidense a cambio de señalar cómplices. Aunque se prevé que en las imputaciones de lavado de dinero y nexos
con el narcotráfico, el general Salvador Cienfuegos no actuó solo. Es difícil que durante su proceso penal en Estados Unidos, el exsecretario de la Defensa Nacional revele nombres de más militares y hasta exfuncionarios implicados. Ello responde a una cuestión de honor y disciplina. Así lo considera el historiador Marcelino Juárez, experto en temas del ejército mexicano, quien expone que el de Cienfuegos no es el único caso polémico que se han registrado en las Fuerzas Armadas. En una revisión histórica que realizó confirma que otros militares de alto rango se han visto involucrados en problemas con la justicia. El poder corrompe. Los militares que se han visto involucrados en casos con la ley fue por la ambición, por el poder, y han hecho a un lado los valores como la moral y el civismo, que es lo que caracteriza al ejército mexicano, y se han corrompido, asegura. Juárez Romero, quien participó en el año 2014 en el Congreso Nacional de Historia Militar de México, explica que todo apunta a que hay otros militares involucrados en el caso del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, a quien se le acusa de haber brindado protección a Juan Francisco Patrón Sánchez, el H2. Así se empieza a profundizar en la investigación. Seguramente aparecerán más involucrados como los comandantes o jefes de zona militares, principalmente de la zona norte del país, destaca el investigador. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Yo le invito para que nos acompañe en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram. A nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. Yo le invito para que se suscriba en nuestra página de YouTube y forme parte de esta gran comunidad de Noticias desde el Centro. Vamos a la información que se genera en Tamaulipas. El gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, entregó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el documento que contiene los proyectos prioritarios para Tamaulipas, a fin de que se les asignen recursos en el presupuesto de egresos de la Federación 2021. Asimismo, se solicita en el documento entregado a que no se reduzcan las participaciones federales al estado de Tamaulipas y se destine un incremento en términos reales para el ejercicio fiscal 2021. Luego de la reunión de trabajo desarrollada el pasado viernes entre integrantes de la Junta de Coordinación Política, JUCOPO, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y los gobernadores de Tamaulipas, Michoacán, Coahuila, en representación de la Alianza Federalista, el mandatario estatal formalizó la solicitud ante el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, el tamaulipeco Erasmo González. Los proyectos para los que se requiere asignación de presupuesto y que defienden los diputados federales por Tamaulipas son: 1. Para la construcción de la carretera costera Altamira, Pueblo Nuevo Progreso. 2. Proyectos de 6 colectores pluviales contemplados para los municipios de la zona conurbada sur, integrada por los municipios de Tampico, Madero y Altamira, y otro más para Matamoros, Reynosa, Ciudad Victoria. 3. Y para la construcción de la segunda línea de acueducto Guadalupe Victoria, que permita solucionar la deficiencia en la distribución de agua potable en Ciudad Victoria. 4. Adicionalmente, como consecuencia de la eliminación de los 109 fondos y fideicomisos aprobado por el mismo Poder Legislativo, se solicita dentro del presupuesto 2021 una compensación para los beneficiarios de dichos fondos y fideicomisos, así como una indemnización para los usuarios de riego
del distrito 025, luego de las afectaciones registradas por la mala distribución del agua por parte del organismo regulador Conagua. El gobernador, en su exposición ante los diputados federales, resaltó que la mejor fórmula para combatir la pobreza es generando riqueza, y esa es y se hace desde los estados y los municipios, generando todas las condiciones para la inversión y con ello los empleos. Por eso estamos aquí, buscando su respaldo y apoyo en el presupuesto 2021, en el que Tamaulipas se vería severamente afectado y podría dejar de recibir 7,200 millones de pesos, expuso el primer mandatario tamaulipeco. Durante la reunión de trabajo con la Jucopo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los gobernadores aliancistas presentaron la propuesta de modificaciones al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2021, la cual servirá para dar empuje a las demandas de un presupuesto justo, equitativo, con interés social y que no reste recursos a las 32 entidades federativas que conforman la República Mexicana. En noticias de Matamoros, la construcción del edificio para los elementos de protección civil y la rehabilitación del edificio de bomberos son obras que estarán concluidas este mismo año en beneficio de los elementos, quienes contarán con espacios más dignos para descanso, capacitación y para ejercitarse, dicen las noticias que nos llegan de Matamoros. Pide Comercio no suspender los festejos guadalupanos. Es la información que nos llega también de Matamoros. La dirigente de los comerciantes en pequeño, pertenecientes a la agrupación 7 de abril adherida a la CROC en Matamoros, Marta García Santoyo, manifestó que tiene la esperanza de que las autoridades de la Secretaría de Salud no suspendan los festejos guadalupanos y decembrinos, pues ello aumentaría la crisis económica que actualmente atraviesan. Dijo que prácticamente todo el 2020 se suspendieron las actividades y festejos tradicionales y establecidos en el calendario. Sin embargo, debido a la pandemia del coronavirus, es que se dispusieron las restricciones sanitarias. Primeramente, lo que estamos pidiéndole a Dios es que no se registre un nuevo rebrote de contagios y que tengamos que ir a encerrarnos, porque según las estadísticas en otros estados es que se dispararon los casos de coronavirus. De lo contrario, vamos a perder las ventas que se aproximan y con ello la derrama económica, pues hasta ahora no se ha podido trabajar como debe ser y todos necesitamos llevar el ingreso económico suficiente para satisfacer las necesidades básicas, expresó. La entrevistada también citó que actualmente solicitó información al municipio para conocer si se puede realizar la Expo Zapatera programada para el mes de enero próximo, lo que dependerá finalmente de lo que determine la Secretaría de Salud. No sabemos aún si se va a autorizar se utilice el Centro de Convenciones Mundo Nuevo para poder llevar a cabo este importante evento que anualmente se realiza en Matamoros y que deja una importante derrama económica y beneficios a la comunidad, agregó Marta García Santoyo. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Participan más de 3,000 comercios en el Buen Fin. Con la participación de más de 3,000 comercios, este lunes se dará el arranque oficial del Buen Fin 2020, donde se tendrán ofertas diversas en las mercancías que los mismos centros comerciales habrán de tener anuncios con el porcentaje de descuento de cada producto. Abraham Rodríguez Padrón, director de la Cámara de Comercio de Matamoros, expresó que ya están listos para dar el inicio de este programa, que en esta ocasión será diferente a los anteriores años por motivos
de la pandemia de COVID-19. Ya que en esta ocasión no será solo durante el fin de semana, sino que iniciará el lunes y será por más de una semana, para que las personas tengan la oportunidad de acudir con más tiempo sin necesidad de que haya aglomeraciones. Lo que se está pidiendo a los que van a acudir a aprovechar los descuentos es que tomen sus medidas preventivas, como es guardar la sana distancia, así como usar siempre el cubrebocas, además de no acudir si sienten malestares, precisó. Con este buen fin, el comercio, sobre todo el pequeño, espera poder reponerse de la mala racha que se han tenido debido a la pandemia, en donde los comercios no esenciales se mantuvieron cerrados durante casi 3 meses, comentó finalmente Abraham Rodríguez Padrón, de la Cámara de Comercio en Matamoros. Aprueban la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2021, con el objeto de proteger la economía de los matamorenses, sobre todo en la actualidad que se atraviesa por la pandemia del coronavirus. En la aprobación del proyecto de la Ley de Ingresos del municipio no se incluyeron nuevos impuestos, dicen las noticias. Y por otra parte, en noticias de Reynosa, Tamaulipas, la alcaldesa Maqui Esther Cruz Ortiz Domínguez dio el banderazo de inicio de la construcción del Museo de Arte del Ferrocarril en Reynosa, en representación del gobierno municipal, una obra que tendrá una inversión de 44 millones de pesos en su primera etapa y cuya finalización está programada para el próximo año. Hace 4 años decidimos cambiar la forma de construir obras en la ciudad, de cómo se desarrollaba Reynosa. Buscamos la asesoría de los mejores y la encontramos en ONU Habitat, aseguró. Para el gobierno municipal, ONU Habitat ha sido un supervisor de cómo debemos crecer de manera sostenible y sustentable, y nos apegamos a la nueva agenda urbana para tener una ciudad que priorice a los peatones, pero que también las personas tomen en sus manos la ciudad y la hagan como ellos quieren y la sueñen, dijo. A nombre del ayuntamiento, la alcaldesa agradeció a los funcionarios municipales, al Instituto Municipal de Planeación, a Obras Públicas y a los miembros del Cabildo por creer y apoyar el proyecto, teniendo en cuenta que la cultura y el arte son las mejores herramientas contra la violencia. Será el nuevo Museo de Arte del Ferrocarril de Reynosa. La generación de paz se basa en arte y cultura, con proyectos que den espacios a los jóvenes y que participen, ciudadanos generosos y compasivos que buscan tener una mejor ciudad. Por ello, el municipio ha invertido más de 5,000 millones de pesos en más de 900 obras para enfrentar el rezago de varias décadas. Esto fue lo que dijo la alcaldesa de Ciudad Reynosa, Maqui Esther Ortiz Domínguez, cuando dio el banderazo de inicio de construcción del Museo Arte del Ferrocarril allá en Ciudad Reynosa. Esta es la información que se genera aquí en Guanajuato. En el estado de Guanajuato suman 53,423 casos confirmados del COVID-19. 1,844 se encuentran bajo investigación, 74,328 casos son los descartados. 53,267 los casos identificados, 46,419 los casos recuperados del padecimiento, y son 3,588 los decesos en la entidad, y es como sigue. En Acámbaro 47, a Paseo el Alto 20, a Paseo el Grande 40, Celaya 329, Comonfort 27, Cortázar 77, Cuerámaro 12,
Doctor Mora 7, Dolores Hidalgo 69, Guanajuato Capital 101, Guanímaro 9, Irapuato 339, Jaral del Progreso 18, Jerécuaro 8, León 1332, Manuel Doblado 23, Moroleón 22, Ocampo 12, Pénjamo 57, Pueblo Nuevo 2, Purísima del Rincón 29, Romita 38, Salamanca 210, Salvatierra 54, San Diego de la Unión 8, San Felipe 41, San Francisco del Rincón 69, San José Iturbide 26, San Luis de la Paz 78, San Miguel de Allende 42, Juventino Rosa 52, Santiago Marabatío 5, Silao 176, Tarimoro 7, Tierra Blanca 4, Uriangato 22, Valle de Santiago 63, Victoria 5, Villagrán 41, Jichú 3 y Yuriria 26. Esta información la encontrará usted en la página coronavirus.guanajuato.gov.mx. Ahí podrá encontrar más información sobre el coronavirus aquí en el estado de Guanajuato. Suspenden 13 bailes sonideros en León. 3 eran dedicados a la Santa Muerte. Con Guanajuato a punto de regresar a semáforo naranja, las y los leoneses decidieron organizar eventos en los que se congregaron a decenas de personas y coquetearon con la muerte. A lo largo de esta semana, la Dirección General de Fiscalización y Control suspendió 29 eventos, además de que sancionó a 11 restaurantes, bares. Entre los eventos suspendidos se encontraban 13 bailes, uno de los cuales reunió alrededor de 150 personas adultas mayores, uno de los sectores más vulnerables al coronavirus es en el Parque Hidalgo. Paradójicamente, 3 de estos bailes fueron sonideros que se dedicaron a la Santa Muerte. Esto en la colonia o en las colonias Paseo de las Torres, Ciudad Satélite y Artículo Cuarto. Además, se cancelaron 16 fiestas que contaban con hasta 100 personas. Cabe señalar que una de estas fiestas reunió también a más de 30 personas adultas mayores. Las fiestas se realizaban en colonias como La Escondida, Real del Castillo, Vista Esmeralda, San Miguel y Las Joyas. Además, la dependencia sancionó a 11 restaurantes bares por no respetar los aforos. 5 de los establecimientos fueron clausurados, 3 de ellos se encuentran, dicen las noticias, en varios lugares de León, aquí en Guanajuato. Por otra parte, Héctor López Santillana, presidente municipal de León, llamó a la población a evitar reuniones y llevar a cabo las medidas de higiene para contener contagios de coronavirus, pues dijo, nos está costando la vida y el trabajo de muchos leoneses. En su mensaje de honores a la bandera, el alcalde advirtió que el notable repunte de casos de COVID-19 podría obligar a retroceder en el semáforo, lo cual tendría consecuencias en la actividad productiva, en la economía y el empleo. Así, seguiremos poniendo la tecnología al servicio de las y los ciudadanos para mejorar su calidad de vida. Por otra parte, hoy es prioridad fortalecer las medidas de prevención ante el repunte de contagios por COVID-19. Cuidémonos unos a otros para que León siga avanzando, dijo el alcalde. El presidente municipal no hizo mención que este lunes empieza a operar el color naranja del semáforo de recuperación económica en la localidad y en el estado de Guanajuato.
luego de un poco más de un mes en amarillo, en el que se relajaron las medidas, pidió a los ciudadanos ser responsables. No podemos tomar a juego esta pandemia porque nos está costando la vida y el trabajo de muchos leoneses. Por favor, evitemos reuniones, usemos el cubrebocas y mantengamos las medidas de higiene, cuidémonos unos a otros, dijo, sin anunciar operativos o actividades de la autoridad que contribuyan a evitar aglomeraciones en la vía pública por la realización del Buen Fin que comienza hoy lunes. Y en noticias que nos llegan de Irapuato, desde 1996 Guanajuato se ha convertido en el epicentro de la innovación tecnológica del sector agroalimentario, y eso se ha logrado gracias a un evento que se ha convertido en la feria más importante del sector en América Latina y la cual además es una de las 5 más importantes de todo el mundo. La Expo Agroalimentaria, que este año, pese a la pandemia, será realizada, aunque con un formato híbrido, es decir, de manera presencial y virtual. Lilian Ibarra Retana, directora de la Expo Agroalimentaria, dijo que esta edición no solo ha cobrado relevancia porque marcará un hecho histórico al ser la primera en ser llevada a cabo de manera virtual y presencial, sino porque además se trata de la edición número 25, la cual llega en un momento importante en donde ahora más que nunca se tiene que demostrar la fortaleza de la agroindustria. La importancia de invertir en este sector, pues para seguir consolidándose como uno de los rubros que contribuyen a la economía, el país es necesario echar mano de la tecnología e innovación para hacerlo todavía más rentable. Hoy ciertamente la distancia física tendrá que ser más amplia, pero también es la oportunidad de romper la barrera de la presencia, pues gracias a la tecnología seremos más competentes, dijo al momento del ser entrevistada. Un elemento de tránsito de la ciudad de León resultó lesionado luego de que fue atacado a balazos al intentar frustrar el robo de un cajero automático ubicado en el Boulevard Delta. Los hechos se reportaron cerca de las 7 de la mañana de hoy lunes, luego de que los elementos de vialidad se percataron de que hombres armados querían robar el cajero ubicado en la calle Sigma, por lo que al intervenir fueron atacados con arma de fuego. Solo un agente de tránsito identificado como Francisco N. resultó lesionado, quien se encuentra estable y recibiendo atención médica, según lo ha informado la Secretaría de Seguridad Pública aquí en León, Guanajuato. Estamos llegando ya a la parte final de Noticias desde el Centro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en nuestra emisión de hoy lunes 9 de noviembre del 2020. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Los invito para que nos sigan en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, en Facebook e Instagram. A nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. También le invito para que se suscriba en nuestra página de YouTube, para que forme parte de la gran comunidad de Noticias desde el Centro. Antes de retirarnos, como todos los días, las recomendaciones de hoy y de siempre. No salgan a la calle sin utilizar cubrebocas. Guarden la sana distancia. No acudan a lugares donde haya muchas personas, porque ahí se puede contraer el coronavirus. Lavarse las manos con agua y jabón muchas veces durante el día. Y si tienen gel por ahí en su casa, utilícenlo, también ayuda a prevenir el coronavirus. Protéjanse. Si ustedes se protegen, les aseguro que protegen a su familia. Como dice el presidente López Santillana, cuidémonos todos unos a otros
para no contagiarnos de este coronavirus. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los espero el día de mañana, martes, ya 10 de noviembre de este año 2020. Gracias, muchísimas gracias. Repito, los espero mañana martes a partir de las 14 horas, 2 de la tarde, tiempo del centro. Transmitimos todos los días de lunes a viernes, noticias desde el centro, originándose desde León, Guanajuato, vía internet para todo el mundo. Nos vemos mañana. No me vayan a fallar. No me dejen solo. Hasta mañana.